¿Has utilizado o ya escuchaste hablar sobre Jupyter Notebook? Si aún no lo conoces, quédate aquí en este video que hoy vamos a explicar cuáles son las ventajas y beneficios de utilizarlo. Les doy la bienvenida una vez más al canal de Alura Latam. El día de hoy estamos con nuestro instructor de Data Science, Álvaro Camacho, y vamos a hablar sobre Jupyter Notebook. Entonces, Álvaro, para entrar ya en el tema, ¿podrías comentarnos por qué Jupyter es tan utilizado para Data Science junto con el lenguaje Python? Bueno, ante todo saludarte, Gaby. Me alegra mucho poder compartir con todos ustedes, toda la audiencia que nos acompaña siempre aquí a través del canal de YouTube. Y bueno, la verdad, Jupyter es una herramienta muy útil, no solamente para trabajar con Python, sino también nos permite trabajar con otro lenguaje de programación que es Julia, R y 100 lenguajes de programación más. De hecho, el nombre Jupyter viene por la palabra del lenguaje Julia, P de Python y la parte final de R. Pero entonces, la idea inicial de trabajar con un notebook es poder hacer anotaciones, poder tener interactividad con tu código en la medida que vas ejecutando, por ejemplo, una línea de comando, puedes revisar su salida y adicionalmente puedes generar visualizaciones, gráficos, puedes también ir documentando a medida que vas trabajando con con todos los códigos que estén desarrollando. Y finalmente esto va a facilitar bastante tal vez realizar una presentación, también que otra persona pueda venir a tu cuaderno, ver tu código y entender qué es lo que estás haciendo. Si desea volver y ejecutarlo, pues va a ser muy fácil ir celda a celda realizando las ejecuciones. Entonces, digamos así, en términos generales, pues quien nunca vio de qué estamos hablando, un Jupyter Notebook o Jupyter, como se le dice, es una interfaz gráfica que está dividida por celdas. Cada celda, haz de cuenta que es como un espacio de una terminal y allí tú vas cada vez haciendo tus ejecuciones. Puedes colocar varios comandos, un solo comando, crear nuevas celdas, crear celdas para colocar texto. Entonces es una interfaz bien amigable realmente para trabajar en el área de ciencia de Y datos. parece ser muy completo. Y muy interesante esto del nombre. No sabía que como cada parte del nombre era de un lenguaje de programación o de data science, ¿no? Pero como comentaste, como el nombre mismo lo dice, ¿no? Jupyter Notebook es un cuaderno. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, no es un editor de código, no es una IDE. ¿Cuál es la diferencia de estos tipos de herramientas? Bien, perfecto. Digamos una IDE como tal es una herramienta, es una interfaz de desarrollo integrado que ya tiene diversas funcionalidades, tiene más, digamos así, a su interior tiene más features que te permiten a ti desarrollar diversas cosas. Entonces, y es gráficamente pues muy útil, ¿no? El notebook, es modularizado, tiene algunas funcionalidades, pero no es tan completo como una IDE como tal, y tampoco es un editor de texto, porque el editor de texto puede ser tan sencillo como su propio editor de texto de Windows. Lógicamente existen otros editores de texto, como VS Code, por ejemplo, pero VS Code ya es un editor de texto que ya se ha vuelto, es más una IDE, porque tú puedes cargarle diversos kernels, cuando hablo de un kernel es como todos los componentes que tendría un lenguaje de programación. Entonces yo puedo cargarle el kernel de, por ejemplo, del Jupyter Notebook a VS Code. Entonces, y no solamente el del Jupyter Notebook, otros kernels. Entonces yo puedo utilizar VS Code si quisiera para muchas aplicaciones, digamos, para desarrollar mi código a todo nivel, o sea, desde hacer un simple script, inclusive rodar Jupyter dentro de VS Code como tal. Entonces, hoy en día, digamos, esto está muy actualizado. Antes estaba un poquito más separado, digamos, Python lo podías trabajar directo en la terminal. Después, este Python se volvió IPython, que es el interactivo, cuando entraron los Jupyter Notebook. Y hoy en día ya, digamos, con un editor de texto como VS Code, ya tienes la interfaz completa para trabajar tanto con Jupyter Notebook como con un cuaderno, no un cuaderno, sino como utilizando un editor de texto que te va a servir también para cualquier lenguaje de programación. Entonces, así, digamos, ya
lógico, pues varias de estas empresas que desarrollan este tipo de herramientas han evolucionado bastante. Entonces, eso sería como digamos, la diferencia. No es Jupyter, no es ni editor de texto solamente, ni tampoco es tan completo como una IDE. Pero si nos vamos al tema de IDE y quieres trabajar con Jupyter, podrías, por ejemplo, utilizar VS Code, por ejemplo. Ah, perfecto, ya se permite esa integración entre las herramientas, ¿verdad? Y comentaste sobre Correcto. el cuaderno, ¿no? De Jupyter, poder, como hay celdas y puedes tener gráficas para enseñar como los resultados, tener las fórmulas y hacer ahí todo la parte también del código por detrás, cosas así. Y algo que es similar, podemos pensar, es como Excel, ¿no? Excel nosotros también podemos hacer algunos. Hay también como hacer, por ejemplo, un if, cosas así de programación en Excel, solo que cuando te enseña solamente el resultado, ¿no? Pero cuando le das clic ahí en la celda, puedes ver arriba cuál es la programación que está por detrás. También puedes escribir como texto, ir contando una historia, puedes enseñar gráficos. Entonces, parece tal vez sea un poco parecido, ¿no? Similar, pero no sé, a mi ver, que no conozco tanto Jupyter, el Excel parece ser un poco más friendly user, ¿no? User friendly, entonces más amigable al momento de usarlo. ¿Es posible hacer esa integración entre los dos también? Sí, se puede. De hecho, existen varios paquetes de Python que te permiten trabajar con archivos de Excel, leerlos, cargarlos en tu Jupyter Notebook y hacer todas las manipulaciones y después volverlos y exportar a un formato en Excel. Puedes generar, por ejemplo, un template y allí mandas todos tus datos, haciendo toda la parte de cálculos, toda la parte de programación como tal en Python y dejándolo de vuelta en una planilla de Excel. Tal vez la diferencia entre Excel y Jupyter es que Excel, él, de cierta manera, es más limitado en cuanto al volumen de datos que puede manejar. Puedes manejar, digamos, una tabla sencilla, pequeña, y va a hacerlo muy bien. Lógico, vas a tener las limitaciones de que cada celda tienes que tener, por ejemplo, si le vas a implementar funciones, entonces en esa celda específica tienes que colocar toda una función, por ejemplo, y hay casos en los cuales la función de Excel puede ser muy extensa, inclusive el espacio para tú definir la función completa de Excel tiene un límite. En este momento no tengo presente cuál es el límite de caracteres que puedes introducir allí para definir la función, pero te limita bastante. Con Python no, con Python tú puedes utilizar tu celda y colocar todo tu código, todo tu comando completo, inclusive hay comandos, dado que pues, estamos trabajando ya directamente con un lenguaje de programación, comandos que simplifican muchas operaciones y muchos pasos que tal vez se pueden hacer con Excel un poquito más extensos. Entonces, digamos ahí lo que tú mencionas de ir documentando, Excel se puede hacer, es tal vez más amigable en el sentido de que la persona está más familiarizado con Excel. No todo el mundo conoce Jupyter, pero una vez conoces Jupyter, ves que de cierta forma Jupyter es más amigable porque es simplemente ir creando celdas. Lógico, debes dominar un poquito la parte del lenguaje de marcación de hipertexto, Marking Language, HTML. Entonces, pues si lo manejas, puedes en una celda de texto fácilmente editarlo a tu gusto, ¿verdad? Colocarlo en negrilla, cambiarle los colores, colocar fórmulas, dejarlo bien, visualmente, pues bien agradable y después colocas tu código en la parte inferior con los resultados, con las gráficas. Entonces lo puedes también posteriormente exportar tu cuaderno a un archivo PDF. Entonces, de esa manera ya puedes crear un documento como tal, ya bien delimitado, que no te vas a preocupar a veces con Excel. También tienes la limitación del tamaño de la hoja con la que estás trabajando y es a veces puede ser un poquito complicado como organizar bien en los espacios, si vas a poner texto, entonces, lógico, puedes esconder la mallita, ¿sí? ¿Cómo se diría eso? La cuadrícula que está allí, la puedes esconder, pero también puedes hacer una tablita y ponerle las rayitas a la tablita para que quede separado. O sea, se puede hacer y tal vez cuando la persona no conoce el Jupyter Notebook le parezca muy fácil, pero Jupyter en ese sentido, digamos, es muy amigable, es bien
interesante, pues, digamos, comenzar a experimentar con esta herramienta Jupyter. Ah, increíble. Entonces, las personas cuando utilizan Excel al momento de conocer Jupyter, conocen ahí todo un nuevo mundo donde explorar. Y con Jupyter también es Desde luego. posible conectar con base de datos, por ejemplo, directamente de una nube, de Internet, sin necesitar descargarlas. Exacto. Sí, digamos, la aplicación a nivel de Big Data es muy grande. De hecho, Jupyter, eh, hoy en día, pues existen varios tipos de notebooks, pero bajo el mismo principio de Python interactivo. Entonces, tú, por ejemplo, puedes tener un notebook en Databricks que es igualito al Jupyter. Puedes tener un notebook en Google Colab que es igualito al Jupyter. O sea, realmente existen varias interfaces, cambia el nombre lógicamente, pero el principio es el mismo, de tener celdas y ejecutar comandos en cada una de esas celdas y documentar tu código, generar visualizaciones. Entonces, si tu deseo es aprender a trabajar con Big Data, definitivamente comenzar, por ejemplo, con un Jupyter Notebook va a ser un gran diferencial pues, en tu carrera. Perfecto, Álvaro. Y entonces, para cerrar, nosotros empezamos preguntando, ¿no? ¿Por qué utilizar Jupyter? ¿Qué es más con Data Science y todo eso? Pero, y hablamos un poco también de los editores de código y IDEs. Pero ahora, invirtiendo la pregunta, ¿por qué sería posible utilizar, por ejemplo, Jupyter Notebook para hacer código lá ya en la parte de la programación, junto con, no sé, JavaScript, Java, otras cosas así, al invés de utilizar un editor de código, una IDE y algo de como parecido así? Se puede, claro, lo importante es que cargues el kernel como tal del tipo de código que tú vas a estar rodando. La ventaja es que puedes ir visualizando la salida de tu código con cada ejecución. No tienes que esperar hasta, por ejemplo, compilar todo tu código completamente, porque precisamente esta interactividad del Jupyter Notebook te ayuda bastante en ese sentido, sobre todo cuando deseas desarrollar, más sobre todo desarrollar un código que no sabes cuál va a ser la salida, entonces tienes que hacer varios experimentos con diversos comandos, ver cómo está quedando tu programa. Entonces, esto es, digamos, fabuloso para una herramienta muy útil para los desarrolladores. Y cualquier lenguaje, como tú mencionas, JavaScript, C++, C Sharp, lo que quieras, lo puedes ir integrando con Jupyter. Lógicamente, instalando el kernel requerido para ello. Perfecto, Álvaro. Muchísimas gracias por tu participación aquí con nosotros y por explicarnos un poco más sobre el Jupyter. Entonces, ahí para ustedes que están aquí interesados en esta herramienta, ya saben que ahí la pueden utilizar, cuáles son sus ventajas y beneficios. Y si te gustó este tipo de contenido, suscríbete al canal que pronto regresaremos con más videos.